Es permitido. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Eliana Lucián y junto con mi compañera Alejandra Gali estamos representando al programa de lectura y escritura para su proyecto Zona Lectura. La ponencia que vamos a presentar hoy se relaciona con la construcción compartida de referencias culturales para la comprensión de textos escritos en estudiantes de educación media. Vamos a compartir ahora pantalla para poder ir comentando algunos aspectos de este proyecto y después va a quedar un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Ale, ¿querés agregar algo más en esta instancia? Darles la bienvenida a todos. Es un gusto poder encontrarnos este año, bueno, por este medio. No nos estamos viendo de cerquita, pero bueno, podemos compartir con ustedes este trabajo que venimos organizando ya desde hace 2 años y que por suerte ahora van a tener la posibilidad de conocerlo todos. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Me tenés que autorizar, Ale, a compartir pantalla. Ale es la que da los permisos. Muy bien. Ahí va. Entonces, como les decíamos, este proyecto, Zona Lectura, va a hacer foco en la construcción compartida de referencias culturales para la comprensión de textos escritos. Este es el logo que representa el proyecto y que ustedes rápidamente van a poder encontrar en los materiales del proyecto que van a estar a disposición en la página oficial del programa de lectura y escritura en la ANEP. Bueno, el proyecto Zona Lectura está destinado a estudiantes de ciclo básico de educación media de todo el país. Como les decíamos, está desarrollado por el Programa de Lectura y Escritura en Español de la ANEP y consiste en su composición material de 32 afiches de gran tamaño diseñados para ser expuestos en espacios comunes a estudiantes, docentes y funcionarios dentro de los centros educativos. Esos espacios comunes pueden ser desde pasillos hasta salones multiuso con circulación de estudiantes y de funcionarios en los centros educativos. De esa misma forma, familiares de los estudiantes o miembros de la comunidad que ingresen al centro educativo también van a poder detenerse para la lectura de estos afiches que vamos a escribir a continuación. El proyecto tiene un alcance nacional, como todos los proyectos del programa de lectura y escritura, que buscan llegar a la mayor cantidad posible de estudiantes, de docentes y de centros educativos en todo el país. Este año 2020 tan particular se implementó de forma parcial, ¿sí?, en 125 instituciones distribuidas en los 19 departamentos. Se lanzó una convocatoria por la página web y por las redes sociales del programa, y voluntariamente se inscribieron para participar de esta primera parte del proyecto estas 125 instituciones. La idea es que el año que viene puedan participar muchas más. ¿Cuál es el propósito de Zona Lectura y cómo se lleva a cabo este proyecto? El propósito es promover entre los estudiantes prácticas de lectura autónomas en esos espacios de circulación colectiva. Los estudiantes son el foco principal, pero como les decía anteriormente, está abierto a todos los actores de la institución educativa.
y especialmente busca incidir en aquellos estudiantes que no tienen tan sistematizadas las prácticas de lectura o que no buscan voluntariamente acercarse a libros, que el texto irrumpa frente a ellos y que eso los motive a detenerse y a poner en práctica estas formas de lectura que vamos a ver que no son las más tradicionales a las que están acostumbrados, y buscar que de esa forma se acerquen a textos de diversa índole. Entonces, este propósito lo hace a través de la exposición, como les decíamos, de materiales de lectura de gran porte. Ya el tamaño va a ser algo que va a llamar la atención. El tamaño unido a un fuerte atractivo gráfico que dialoga y que complementa a los textos que van a componer estos afiches. Al final de la presentación vamos a poder ver algunos de estos afiches y va a quedar mucho más claro con el ejemplo concreto. Así que por ahora vayan imaginándoselo. La modalidad de lectura entonces genera un espacio que invita a aproximarse, como les decía, a todos los actores de la institución educativa, pero especialmente a aquellos estudiantes poco lectores. Y les propone un carácter no obligatorio, que quizá es al que más están acostumbrados ellos y posiblemente al que le huyen en sus prácticas de lectura institucionales. Entonces, Zona Lectura hace énfasis en dos aspectos relevantes para la formación del lector. El primero es la apropiación de contenidos culturales a través de la práctica de lectura y de esas referencias simbólicas compartidas por la comunidad, en este caso de lectura y la comunidad educativa de la que el estudiante forma parte. Entonces, una vez que el estudiante se acerca a los textos y empieza a aumentar su biblioteca mental, va a tener más herramientas para poder decodificar, comprender e interpretar nuevas situaciones lectoras que se le presenten. Además, busca también generar el diálogo entre los lectores, algo que forma parte del comportamiento lector que todo lector experiente lleva a cabo, conversar con un amigo, con un colega, de aquellas lecturas que me gustaron, que no me gustaron, que me motivaron, que me despertaron pensamientos. Entonces, la apropiación de contenidos culturales a través de la lectura, estos afiches de textos variados y componente gráfico atractivo, y el diálogo que esta lectura pueda despertar entre pares, pero también entre docentes y estudiantes, o entre docentes, funcionarios y también miembros de la comunidad. Entonces, Ale, si querés agregar algo más aquí. Capaz que, Eli, vale la pena pasar entonces a la próxima diapo, porque vinculado con esto que vos estás explicando acerca de la lectura, la apropiación de referencias de nuestra cultura y el intercambio y el diálogo entre los lectores, vinculado a esto, está el concepto de lectura que subyace en esta propuesta, que es el concepto de lectura como práctica social y cultural. ¿Qué implica esta conceptualización? Bueno, que la lectura es una práctica que, como otras prácticas culturales, se adquiere socialmente, se adquiere en el vínculo con otros sujetos de mi comunidad que llevan adelante esa práctica, y que al llevarla adelante aparecen como modelos de esa práctica, comparten conmigo ideas acerca de la práctica, valores acerca de la misma,
y me integran entonces en ella. La lectura como práctica social y cultural supone que los chiquilines, los estudiantes, se integran a la lectura siempre de la mano de los miembros de su comunidad, la familia, los círculos de socialización en los cuales ellos participan, y la institución educativa a la que asisten, entonces, aparecen aquí como mediadores, ¿sí? Como aquellos actores encargados de poner a los chicos en relación con los libros, con la lectura y con las prácticas sociales de lectura. Y le aportan a la vez valoraciones acerca del acto de leer, les enseñan o les muestran las finalidades sociales que la lectura tiene y los diferentes usos que de la misma se hacen, de la lectura, del texto escrito. Nosotros sabemos que nuestros chicos se integran en aquellas prácticas que son propias de su grupo de pertenencia. Bueno, el liceo, en este caso, intenta mostrar o modelar frente a los estudiantes distintas formas de leer. Hay algunas que son muy tradicionales y que las conocemos desde siempre, que habitan el liceo desde siempre. Zona Lectura viene a proponer una que tal vez nos mueva un poco las estructuras y funcione de una manera tal vez un poco diferente a como suele funcionar la lectura en el liceo. Avanzamos una diapo, Eli. Para entonces profundizar un poquito en este concepto de lectura como práctica social, vale la pena aclarar que en tanto práctica social, en tanto práctica de una comunidad, los chicos se integran en ella tomando parte en prácticas que son diversas en realidad, ¿no? Porque no siempre leemos por los mismos motivos, no siempre leemos de la misma manera, no siempre leemos en los mismos lugares. La lectura como práctica es una práctica diversa, que tiene múltiples manifestaciones. Y la pertenencia plena o el ingreso de un niño o de un joven a la lectura se logra en la medida en que tenga la oportunidad de participar en esa diversidad de prácticas y que entonces pueda vivir la experiencia de que en casa se le lea un cuento de pequeño, pueda participar de la experiencia de una lectura colectiva de la mano de un profesor de literatura en el liceo, de una lectura compartida con los compañeros en biblioteca porque un profesor de biología mandó a hacer un trabajo práctico, así, de múltiples escenas. Esto que estoy describiendo es lo que vamos a llamar en este proyecto escenas de lectura. No es un concepto que hayamos generado nosotros, es un concepto que pertenece a un historiador argentino. El concepto de escena de lectura supone que cuando las personas nos encontramos con los libros, con los textos, se da una convergencia particular cada vez que ese encuentro sucede. Una convergencia entre textos, lectores, espacio y tiempo, ¿sí? Entonces, cuando todas estas variables convergen, en cada caso se produce una escena singular, una escena particular y única. Cada una de esas escenas puede ser descrita desde una matriz que Rubén Cucuza, como les decía, generó. Este historiador hizo un estudio acerca de las representaciones que aparecían en los libros escolares argentinos, las representaciones justamente de escenas de lectura, ¿no? De personas leyendo o compartiendo la lectura con otros. Para hacer este análisis, entonces, de estas representaciones, generó una matriz. Esa matriz daba cuenta de varios factores. Quiénes aparecían interviniendo en la escena de lectura, con qué finalidad leían, para qué, en qué marco espacial, en qué lugar aparecían leyendo,
en qué momento se hacía, en qué momento se llevaba a cabo esa lectura, cuál era el tiempo de esa lectura, de qué manera se leía, ¿sí? Y sobre qué soporte material también. Todas estas variables, entonces, arrojan, al momento de tener respuesta, arrojan una particular escena de lectura. Bueno, Zona Lectura va a proponer una escena especial. Nosotros sabemos que la lectura en el liceo tiene formas que ya están institucionalizadas. Y quienes somos profes de secundaria, seguramente conocemos y hemos participado de alguna de estas escenas de lectura, de estas prácticas que se llevan adelante en el liceo. En el marco de las asignaturas es frecuente entonces la lectura para aprender contenidos, una lectura que es generalmente consignada por el profesor, que es quien indica cuál es el material de lectura, un tiempo que puede ser también consignado por el profesor cuando esa lectura es en el aula, o que puede ser parcialmente administrado por el estudiante cuando desde el aula el profesor manda leer a la casa. Sabemos también que estas lecturas en particular suelen ser lecturas obligatorias, que suelen también aparecer sujetas luego a evaluación en alguna situación posterior, y que forman parte entonces del aprendizaje de contenidos, de conceptos propios de la asignatura. Así como aparecen estas formas en las que el profesor administra y participa, y que son de corte generalmente obligatorio, hay otras formas, otras escenas de lectura que se configuran en los liceos, en las UTUS, en las escuelas con séptimo, octavo y noveno, que son las que se dan en torno a la biblioteca, ¿no? La biblioteca a veces es un espacio de lectura donde parece haber un margen de mayor libertad, y acá estamos pensando en esas escenas donde el mediador es la persona que está a cargo de biblioteca, el POB en muchos casos, el bibliotecólogo a cargo de la biblioteca de centro en algunas escuelas técnicas. Allí los chiquilines concurren de manera voluntaria, muchas veces, a buscar lecturas recreativas y hacer la selección de acuerdo a su gusto y de acuerdo a sus necesidades particulares. A veces asesorados entonces por un adulto, por un lector experto, y a veces también movidos por compañeros que les recomiendan, que les aconsejan, que les hablan de un libro que hay allí. Esta es otra escena de lectura. Junto a esto, también es tradicional en el liceo la lectura en los espacios colectivos, y esto esto comparte algo con el proyecto Zona Lectura. Nosotros sabemos que a veces nos llegan a las instituciones materiales que es necesario poner a la vista de los chiquilines, campañas de diversa índole que la administración decide llevar adelante, y bueno, y allí van los afiches a aparecer en las paredes y en las carteleras de los liceos y de las escuelas técnicas, y son de lectura durante los recreos, y bueno, y allí están, en espacios colectivos, en espacios de tránsito compartidos. Junto a estos también a veces aparecen textos elaborados por los mismos estudiantes en los espacios de asignatura, ¿verdad? Esas carteleras que solemos enviar a veces los profesores a hacer después de que se estudió un contenido de historia, de biología, de geografía, y como trabajo final de cierre, los chicos en grupo generan carteleras sobre algún tema particular que después comparten con sus compañeros, y bueno, y esto también genera particulares escenas de lectura en el liceo. Todas estas situaciones que acabo de describir brevemente y que constituyen escenas de lectura tradicionales de nuestros centros educativos, están cruzadas además por la presencia de la pantalla desde hace ya unos cuantos años, que también interviene generando escenas nuevas, ¿no? Tanto la presencia de los celulares en los salones y en los recreos, como la presencia de las salas de informática,
hacen posible nuevas formas de leer y nuevas escenas de lectura donde los chicos ganan en poder a veces sobre lo que eligen leer y sobre cómo administran el tiempo. Seguramente la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación viene también a formar parte y a modificar las escenas de lectura tradicionales. Estas son, entonces, creo yo que cubrimos aquí las más comunes, ¿verdad, Eli? Así es, Alejandra. Y frente a esas situaciones o escenas de lectura más usuales en la institución educativa, usando la propia matriz de Rubén Cucuza, vamos a intentar describirles cuáles son las escenas de lectura que nosotros imaginamos cuando proyectamos Zona Lectura como se los estamos presentando hoy. ¿Quiénes intervienen en la escena de Zona Lectura? Los actores lectores, como les decíamos, en un primer lugar son los estudiantes, ¿sí? Pero también se integran docentes, funcionarios, y cuando ingresa la comunidad a la institución, también va a estar disponible para el familiar o cualquier agente comunitario que ingrese a la institución y esté esperando para una reunión de padres, para una charla con el director, y se enfrente a esa cartelera atractiva desde el punto de vista gráfico y con mucha calidad en los textos propuestos, que le va a permitir acceder de forma breve, voluntaria y de alguna manera no obligatoria, valga la redundancia, a estos afiches. ¿En qué marco espacial leen? Bueno, el lugar, como les decíamos, son los espacios de libre circulación, ¿sí? La idea es que esta colección de 32 afiches vaya rotando semanalmente, cada 10 días. Eso lo va a administrar una figura importante en este proyecto, que es el docente que voluntariamente accede a ser el referente del proyecto en el liceo y se encarga de recibir estos afiches, de administrar la forma en la que los va a exponer y de ir rotándolos de manera tal que todos los actores de la institución educativa puedan leer estos afiches en su totalidad sin que pasen a ser algo rutinario que pierda interés. Entonces, cada centro educativo también va a administrar en función de sus características particulares, a través de la figura, el docente referente, esta rotación de afiches que son los que activan la posibilidad de estas escenas de lectura no tradicionales en las instituciones. ¿En qué momento van a leer? Bueno, el tiempo es aquel disponible para la lectura voluntaria en función de la vida cotidiana del centro. Nosotros nos imaginamos recreos, interturnos, alguna hora libre, pero también nos imaginamos escenas propuestas por docentes de asignatura que toman como disparador para su clase algunos de los textos presentes en los afiches. Es decir, si bien es de acceso no obligatorio y de alguna manera busca que el estudiante menos lector se sienta atraído y acceda a los textos por sí mismo, también es posible imaginar que en algún punto algún docente puede, paralelamente a esta función de los afiches, hacer una función para su asignatura. Como les decíamos, el modo de leer es un modo autogestionado, porque a diferencia de las otras escenas de lectura más tradicionales, en esta escena de lectura es el estudiante el que administra su tiempo en función de también su vida dentro de la institución. Pero además, los afiches, y esto es importante,
están pensados para que puedan leerse pequeños bloques de textos que, si bien están unificados por una temática en común, son autónomos en sí mismos. Es decir, yo puedo en un recreo de 5 minutos leer lo que nosotros llamábamos informalmente una pastillita de texto, un fragmento de texto, y al otro día leer otro, y así ir completando la temática que cada afiche propone. La modalidad además puede ser silenciosa, puede ser en voz alta, individual, compartida, ¿sí? Así que hay mucha autogestión por parte del estudiante en cómo administra sus tiempos y sus modos de lectura. El soporte, como les decíamos, son afiches grandes, va a llamar la atención el tamaño del afiche, y además, esto es importante, son afiches que pasaron por un proceso muy profesional de edición, en el que diseñadores profesionales trabajaron conjuntamente con los integrantes, las integrantes en este caso del equipo de Prolé, que estuvieron a cargo de seleccionar los textos, revisarlos, cerciorarse de sus fuentes. Entonces, a diferencia de otras carteleras de uso tradicional en el liceo, esta consideramos desde el equipo, van a tener ese proceso de revisión en cuanto a la calidad textual y gráfica que buscamos con estos afiches. Entonces aquí tenemos las 3 primeras carteleras que forman parte de esta primera parte durante el año 2020 de convocatoria y le llamamos nosotros primera edición o plan piloto de Zona Lectura. Pero, ¿me permitís, Eli? Sí. Hoy usaste una palabra que me parece que es muy interesante y que tiene que ver con esto del cambio de escenas que estamos proponiendo con este proyecto. Zona Lectura irrumpe en los muros del liceo. Entonces, frente al libro que está tímido en el estante de la biblioteca, o a la fotocopia que hay que sacar porque el profe mandó leer, Zona Lectura irrumpe con un gran tamaño, con muchos colores, con temas que pretenden llamar la atención de un adolescente que está cursando ciclo básico. Ustedes pueden ver allí el primero de esta serie, que se llama Amor, 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 vaya si llamará la atención, ¿no? En esa etapa de la vida este tema. E irrumpen entonces visualmente en esos espacios comunes, buscando captar al lector. Este lector no está obligado, este lector tiene que elegir acercarse a la ficha, acercarse a la lectura. La propuesta no deja de ser una propuesta un tanto temeraria, porque vamos a la cacería de esos lectores, y justamente de los que son menos amigos de la letra escrita. Así que para hacerlos entrar en los textos, el tamaño de estos afiches, las temáticas que se proponen, el elemento gráfico que llama poderosamente la atención, la calidad del papel también es muy linda, es un papel brillante. Cuando puedan ustedes verlo de primera mano en sus instituciones, van a ver que realmente son objetos poderosamente llamativos. ¿Qué se van a encontrar los chicos frente a estos afiches? Se van a encontrar con un tema cada vez que un nuevo afiche sea puesto en exhibición, porque como decía Eli, van siendo exhibidos de a uno, con un núcleo temático, entonces, y una cantidad de textos autónomos cada uno de ellos. Por eso Eli decía, alguien puede pasar y mientras se come el alfajor del recreo puede leer un poema y seguir de largo. Y en el próximo recreo puede leer una adivinanza o un pequeño artículo científico sobre
en qué órgano del cuerpo se aloja el amor, o leer ideas afines con la idea de amar, tomadas de un diccionario. La variedad textual es muy grande y justamente apunta a esta cacería de lectores que les decíamos, ¿verdad? La variedad hace que haya textos para todos los gustos. La lectura de cada uno de estos afiches no necesariamente tiene que ser exhaustiva. Apostamos a que sí, pero si no lo logramos, esperamos que cada uno encuentre algún texto de su gusto en cada uno de los afiches. Allí estamos viendo 3 de los que van a ir este año. Eli, ¿querías decir algo? Quería agregar que desde el punto de vista gráfico tenemos afiches que están centrados en una imagen que sintetiza la temática y que, como decía Sale, tiene en torno a esta imagen y a esta temática una variedad de textos que pasan desde un poema hasta una etimología. Después tenemos afiches que no están centrados en una imagen central, sino que tienen viñetas en torno a datos y a textos en función de la temática. Y después tenemos otros que incluyen textos discontinuos, como por ejemplo infografías, para que vean también la lógica de ese diálogo entre imagen y texto. Estos que están en pantalla ahora son los otros 3 de los 6 primeros que van a estar disponibles este año para los liceos que eligieron participar en esta primera edición limitada de Zona Lectura 2020, ¿verdad? Una palabra es un texto que genera una deriva. A partir de un texto, cualquiera de ellos, ustedes podrán ver allí un cordoncito que hay una palabra que se repite entre un texto y otro, y esa palabra entonces genera la deriva desde uno hacia otro, esa palabra repetida, y los temas van cambiando y los géneros también van variando. Estos afiches en particular tienen un poco la lógica de la navegación en la web, ¿sí? Donde un link, un enlace me lleva de un lugar a otro y termino navegando, ¿verdad? Bueno, es una navegación en formato papel. Allí estamos viendo emociones, que también reúne textos de diversos géneros, literarios y no literarios, textos ficcionales y no ficcionales, textos de tradición oral y textos científicos, referencias culturales a la cultura universal en el más amplio de los sentidos, desde mitología antigua hasta noticias relativas al mundo contemporáneo, más cercano, ¿verdad? Y Recuerden que la intención, termino con esto, Eli, es generar referencias culturales en nuestros chiquilines, ¿verdad? Es cargar de cultura. Sí, Eli. Acoto que por esa razón de la variedad temática y genérica, si bien no están pensados en asignaturas, pueden dialogar en algún punto con algunos de los temas que se den en asignatura, y ahí puede ser también un lindo disparador que puede estar al servicio también de algún docente en la institución. Exacto, solamente por poner un ejemplo, el afiche Emociones que recién estábamos visualizando en pantalla dispone, gracias Eli, dispone de un poema que puede ser trabajado, pienso yo, en una clase de literatura, dispone de un texto que puede estar vinculado a una clase de biología, ¿sí? Acerca de cómo repercuten las emociones en el cuerpo, en nuestro organismo. Hay allí también una etimología, un relato, hay refranes. Es como dice Eli, los profes que sabemos siempre aprovechar todo lo que hay de escrito en los liceos, seguramente le podemos sacar el jugo mucho a estos textos y podemos establecer relaciones entre estos textos y los contenidos que trabajamos en clase. Entonces, estos 32 afiches de 1 metro por 1,40 m van a ser expuestos rotativamente, uno por vez,
en función también de los tiempos que el docente referente de zona lectura considere, en función también de su institución y del conocimiento que tiene de su institución. Van a recibir estos afiches en etapas de 6 u 8 afiches a lo largo del año lectivo. Y como les decíamos, el componente gráfico y el textual dialogan y se enriquecen mutuamente. Las temáticas además fueron seleccionadas en función de sus destinatarios y en función también de que generaran curiosidad, que tuvieran aspectos creativos y originales, que como decía Ale, cazaran a esos lectores que por lo general no se acercarían a los libros. Entonces, podemos entonces cerrar haciendo una pequeña mirada de dos, Eli. Exacto. Entonces, estos afiches que van a llegar en tandas de 6 u 8 a lo largo del año lectivo a los liceos, van a venir acompañados de un librillo que sintetiza la fundamentación, el marco teórico, el concepto de lectura, la forma de implementación, y que tiene al final una ficha por cada uno de los afiches que contiene su temática y las fuentes de las cuales se extrajeron los datos para los textos que en el afiche se presentan. Entonces, aquí tenemos un afiche que tiene como tema veneno o venenos, centrado en torno a una imagen atractiva que despliega una variedad de propuestas de lectura, desde un microrrelato a el origen de la palabra veneno, que tiene un dato curioso que va a llamar la atención de quienes en 5 minutos de un recreo o en un interturno se acerquen y decidan leer esta viñeta ese día, y otro día se acerquen a esta imagen, por ejemplo, y decidan leer este texto divulgativo sobre el poder letal de un pequeño pulpo, o las características de determinados químicos, ¿sí? Componentes químicos. Además, tiene una participación activa en una trivia que le propone al lector. Este es un ejemplo de afiche. Hay otros que van a ser directamente juego de mente o juego de mentes, y le van a proponer juegos al lector. Es decir, cada afiche a su vez tiene su impronta, ¿no? No sé si algo más querés decir de este, Ale, o pasamos al otro. No, Eli, me parece que está perfecto. Vamos a cerrar viendo uno más. Podríamos agregar en relación al que recién mostró Eli, este es uno de los que está compuesto por pequeñas viñetas. Este en particular tiene una fuente central, que es un estudio que se hizo en la Universidad de Barcelona, y una muestra que se llamó Los números y la humanidad. Allí un grupo interdisciplinario que trabaja en matemáticas hizo una exposición durante el año 2018 sobre cifras y cálculos y ejemplos de aplicaciones de la matemática en la vida real. De allí, de esa exposición que está en línea disponible, proceden todos los datos matemáticos que forman parte de este afiche. Hay un par de portales que son organizaciones no gubernamentales de tipo internacional, de donde también hay datos, y hay un poema también en este caso, bueno, que para quien gusta de la literatura y no tanto de las matemáticas va a poder cobijarse en ese poema a la hora de estar frente a este afiche. Lo importante es que ustedes sepan que hay un gran cuidado detrás de cada una de las propuestas, en la selección de fuentes, en la rigurosidad de los datos que aquí aparecen. Fue un trabajo arduo y muy revisado por el equipo de producción de este material, que bueno, esperamos que dé cacería a muchos lectores.
Ha sido un placer presentarles este proyecto, este nuevo proyecto del programa de lectura y escritura, en este caso destinado a estudiantes del ciclo básico, educación media, a liceos, escuelas técnicas y los liceos rurales. Y dejamos abierto el espacio para las preguntas que nos quieran hacer. Como siempre, todos estos materiales, una vez que se editan, van a estar a disposición, además de en papel para los liceos que participen, también van a estar a disposición en la página oficial en la NEP del programa. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos.